gracias por estar aquí. Qué gusto, amigo. Compartir pantalla contigo. Compartir pantalla. En este evento siempre emociona. Totalmente. Estamos a un minuto de comenzar. Muchas gracias por ser puntuales como siempre. Y bueno, lo único que debo decir es, esta plática es, si bien es cierto, instrumental, es necesaria como para dar marco la plática que sigue. Así es. Dios mío. Entonces, a esa es a la que les queremos enfocar. Por favor, no dejen de asistir a la próxima plática. Mi Frontiera nos está haciendo el gran honor de estar con nosotros. Y bueno, pues estamos a menos de un minuto de arrancar, así que muchas gracias, pónganse cómodos. Amigo, vamos a ir. Vamos a ir. Bienvenidos sean todos a esta sesión que tiene que ver con la regulación mexicana para los doctores. Y bueno, pues tenemos reglamento. Tenemos reglamento médico de cannabis. Y hay que ejercerlo y hay muchas dudas. Y bueno, la mecánica de hoy justamente tiene que ver con esto. Nos presentamos, Ricardo Rodríguez y Roberto Ibarra, abogados especialistas en derecho canábico y derecho corporativo y de empresas que pretenden entrar o que ya están en el rubro del cannabis en México. Esta plática es traída para ustedes por Logic. Bueno, pues vamos a la primera pregunta, amigo. Si me permites, yo te voy a moderar el día de hoy. Muchas gracias. Y mi primera pregunta sería, ¿es legal ya la marihuana en México respecto a, platícanos un poquito, cuál es esta historia y este marco legal que tiene que ver con la marihuana, si es o no legal y para qué fines? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Honrado, por cierto, que me regales este spotlight. La política prohibicionista en México es de todos conocida, quien más, quien menos, y dependiendo de las edades, pues ha vivido desde los 50, 60, 70, por un lado ese boom de lo que fue las drogas y por otro lado también esas políticas que poco a poco se fueron haciendo más restrictivas hasta llegar a lo que en México malamente llegó a conocerse como la guerra contra el narcotráfico. Pero paradójicamente ahí es donde encontraríamos como el primer momento en el que en 2009 se despenaliza una posesión de 5 gramos de marihuana. Correcto. Y que parecía que en México la marihuana, la cannabis se volvía legal. Ojo, en ese momento es totalmente lúdico, estamos hablando de un consumo lúdico, realmente no se veía con fines de un consumo médico, ¿no? Lejos de eso. En México ni siquiera se hablaba más que en ámbitos muy especializados como los médicos, precisamente los doctores, los pacientes que sabían que podían beneficiarse de ella, pero la realidad es que nadie hacía nada. Cuéntame, ¿a partir de qué momento podemos empezar a contar una historia en el México moderno de un cannabis para finalidades médicas? Sí, claro que sí. Yo creo que hay que poder rastrearlo desde el punto de vista legal, repito, al 2014 y 2015 con el famosísimo amparo conocido en la jerga, tanto del mundo canábico como del mundo legal, el amparo de la niña Grace Elizalde, que logra en 2015 una primera histórica sentencia avalada por la Suprema Corte de Justicia en la que le permiten, por un lado, adquirir el medicamento y por otro lado, importarlo, medicamento derivado de cannabis. Pero de ahí hay que encontrar el hito para el cannabis en México en el año 2017, en el que se reforma nuestra Ley General de Salud. Se viene en cascada, ¿no? Como que pareciera que ese es el punto, el icebreaker, por así decirlo, que de pronto rompe o fisura esta prohibición absoluta en la parte médica, para de pronto abrir lo que sería una industria completa y que hoy vivimos como una industria legal. Así es. A partir del año 2017, en el papel, el cannabis empieza a ser desmitificado y dicen nuestros legisladores y por supuesto nuestras autoridades de salud, oye, hay utilidad médica en las sustancias que derivan de la cannabis, por lo tanto vamos a empezar a regular su investigación, su uso para fines médicos y por supuesto el acceso que se le debería dar a los pacientes, pero ¿qué creen? Como muchas veces sucede en México, por un lado ponemos en el papel una cosa y por el otro pues nos quedamos como a medias o a medio camino o cojos, y aquel decreto decía, oye, va a haber una regulación secundaria, un marco jurídico completo que va a emitir pues el Ejecutivo Federal.
Tiene 180 días, pero esos 180 días se convirtieron en prácticamente 3 años. Son los 180 días más largos de la historia, ¿no? Por lo menos de los que tenemos hasta ahorita récord. Así es. Y entonces tenemos que seguir caminando hasta llegar al 12 de enero de este año, de 2021, un año post pandemia, un año que inició con una, ¿cómo decirlo?, una inercia complicada, desde el punto de vista médico inclusive. Correcto. Para amanecer el año, para despertar el 12 de enero con una nueva regulación que dice, oye, ¿sabes qué? El cannabis se le reconoce su valía y puede ser ya aprovechado con sus bemoles y sus asegúnes desde el punto de vista médico. Bueno, pues nadie lo esperaba. No. Hasta tú y yo teníamos nuestras apuestas, era nuestra quiniela. Sí, caray. Y te gané. Totalmente. Suele ganar, suele ganar. Fíjate que por ahí Marcos Central pregunta, ¿se ha despenalizado portar 5 gramos de cannabis en México? Sí, por supuesto, desde 2009. Es una aportación simple y da igual el uso. Lo podemos utilizar para uso médico o para uso recreativo. No nos metemos de lleno en eso, pero como estamos hablando de ese marco legal, por sí, hay que hablar de que por un lado... Sí, el problema es la obtención. El problema es dónde lo tienes legalmente porque es delito. El problema es cómo lo mide la policía, porque la policía no trae una báscula para medir que sean 5 o 6 gramos. Hay muchos problemas en torno del marco legal actual y hay que decirlo, ya el marco que tenemos, todas las líneas del campo que tenemos respecto a la cannabis, en este momento es muy importante que empecemos ya por ahí para entrar en materia. En este momento, ¿la cannabis es legal en México? Sí, pero única y exclusivamente cuando tiene finalidades médicas, de investigación o con alguna aplicación del tipo terapéutico. Perfecto. ¿No? Más que claro, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, si me permites, Roberto, Sí, y tiene que ver con qué es legal, digo, más o menos lo que acabas de comentar, qué es legal, qué no es legal y qué va a ser legal, porque hay muchas confusiones. Creo que de pronto el año pasado los memes, ¿no? De pronto nos han hecho mucha desinformación, es decir, empieza a calentar el tema, pero al final, pues sí, lo aprueba el Senado. Eso no quiere decir que sea ley. Correcto. Oye, lo aprueba diputados, pero eso no quiere decir que sea ley. Y bueno, por otro lado tenemos la regulación, en este caso el reglamento, que se publicó y que pocas personas se dieron cuenta. Pasó por debajo del agua. Por debajo del agua, nadie se dio cuenta, solamente la gente que realmente lo estaba esperando. De pronto, pues, oh sorpresa, no tenemos reglamento. Cuéntanos que sí, que no. Sí, claro que sí. A ver, una cosa es el marco jurídico, que hay que hablar de él, cuáles son las leyes que nos permiten ya trabajar con la cannabis, y otra cosa es qué es lo que sí es legal, qué es lo que no es legal dentro de ese marco jurídico, y por supuesto el futuro, que aunque a lo largo del Summit se va a ir hablando de ello y habrá una sesión específica para en el domingo que habla de eso, del futuro, de lo que viene. La cannabis, pues hay que decirlo hoy. Por un lado, la Ley General de Salud es la que permite el uso médico, el uso terapéutico de algunos derivados de la cannabis, por supuesto con su reglamento médico de cannabis. No es ese el nombre técnico, así lo hemos bautizado nosotros desde Logic, en general así se le conoce porque es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que es legal? Bueno, es legal todos aquellos usos, actividades con la planta, desde la siembra, cosecha y cultivo de la misma, pasando por la transformación, su extracción de los cannabinoides, su transformación hasta llegar a productos terminados. Pero ojo, productos, a partir de este momento y en todo el Summit, cuando hablemos de productos, nos estamos refiriendo a medicamentos. Correcto. Eso es lo que hoy día es legal, medicamentos de cannabis. ¿Cómo catalogas un medicamento? Bueno, ahí sí ya hay que tocar varias aristas. Tenemos medicamentos comúnmente llamados de patente o de registro, son aquellos que están debidamente autorizados, en el caso de México, por la COFEPRIS, traen un registro, tienen una fórmula fija, tienen un etiquetado específico, contienen sus indicaciones, ¿sí? Y se pueden conseguir en las farmacias o en las droguerías respectivas. Fíjate que hay una cuestión muy recurrente y es que lo acabas de comentar, estos medicamentos que son los conocidos como alopáticos y homeopáticos. Correcto. Me encantaría que
pudiera decir un poquito más allá, porque parte de las quejas más recurrentes de esta industria o de esta naciente industria es, parecería que la vara está muy alta. Sí, parecería que no todos pueden participar, parecería que es un negocio solamente para las farmacéuticas. Y esto, porque obviamente quienes saben y quienes conocen de esto, bueno, pues un medicamento alopático, para que tenga un registro ante la COFEPRIS, tiene que tener un proceso amplísimo. Es decir, correcto, es un proceso que más que sea amplio, es costoso llevar a cabo porque requiere experimentación científica, validaciones. Me encantaría que nos explicaras un poco más al respecto, pero a la vez también que nos pudieras explicar, porque también hay una parte del homeopático, los magistrales, sí, que parece que de alguna forma es la bandeja, la posibilidad. De pronto había quien de pronto decía, es que los homeópatas, ¿es en serio? Claro, por supuesto, y es que se puede, los oficinales. Platícanos un poquito más acerca de los medicamentos alopáticos y los homeopáticos, cuáles son sus diferencias y cómo podemos encontrar cada uno de esos. De acuerdo. Cuando hablamos de medicamentos o de productos medicamentosos, que es propiamente lo que ya tiene o puede llegar a tener legal circulación en México, forzosamente hay que irnos de nuevo a la regulación sanitaria, la Ley General de Salud. ¿Qué es lo que entiende la ley por medicamento? Y ahí encontramos diversas clasificaciones. Los podemos encontrar clasificados por sus efectos físicos en el cuerpo, ¿sí? Por su actividad farmacológica, y entonces tenemos, como bien dices, los medicamentos alopáticos, que son todos estos medicamentos que podemos encontrar en las farmacias. También encontramos a los homeopáticos, pero la gran diferencia es el modo de formulación y de preparación, inclusive mucha de la teoría que hay detrás, pero esencialmente los medicamentos alopáticos son aquellos que ya tienen probada eficacia más allá del efecto placebo, y los homeopáticos no, independientemente de su forma de preparación. Correcto. Pero muy interesante, sobre todo ya pensando desde el punto de vista, por un lado, del acceso a los pacientes a estos medicamentos y por el otro lado, desde el punto de vista de negocios, el tema del modo de llegar a convertirse en un medicamento de libre circulación. Ya hablamos de los que tienen registro, y esos son precisamente los que encuentran una mayor dificultad para poder llegar al mercado, porque lo adelantaste. Para que COFEPRIS otorgue el registro de un medicamento, se tienen que acreditar esencialmente 3 criterios. El primero de ellos es el de calidad, y ahí probablemente varios de los productos o de los medicamentos que ya hay en el mercado, que son principalmente extranjeros, podrían acreditar la calidad, las buenas prácticas de manufactura. Sobre todo porque llevan un tiempo de... Sí, hay otros países que legalizaron, es decir, que tienen su reglamento, su ley, 4, 5, 6 años de forma previa. Nosotros ya han tenido la oportunidad suficiente para hacer investigación, exacto, para hacer producción, para hacer todas estas pruebas, y obviamente es algo que, si bien es cierto, digamos que lo podemos importar, es decir, que eso que ya existe en otros países pudiéramos llegarlo a incorporar. Correcto. Es algo que en México va a tardar en darse, ¿no? Así es, porque si bien el criterio de calidad, como bien dices, pues ya lo podemos encontrar en muchos de los productos, que no medicamentos, pero sí productos que contienen cannabis, sobre todo en el vecino del norte, nombrémoslo ya desde este momento, pongámoslo sobre la mesa, ¿no? Tantos productos de CBD que hay en diversas presentaciones y que pueden cumplir con los criterios de calidad. Hay otros 2 criterios para poder registrar un medicamento en México que hay que cumplir, que hay que acreditar ante la autoridad, que son inocuidad. Esto es que el producto no causa daños a la salud cuando se ingiere desde el punto de vista del uso humano, y para ello no basta que el fabricante diga, oye, contiene tantos cannabinoides y este vehículo, y mira, tengo buenas prácticas de manufactura, es más, hasta me certificó el organismo certificador que se te ocurra en Estados Unidos. Tengo que poder acreditar que ya he hecho determinados estudios estadísticos, pruebas en humanos, que acreditan que ese producto en esa formulación y con esa forma farmacéutica no causa daños, o por lo menos no daños significativos, correcto, a la salud humana. Y el tercer criterio, que es el más complicado, inclusive me atrevería a decir hasta para muchos medicamentos homeopáticos, que es el de eficacia. No basta con decir, mi tía le fue muy bien con sus dolores de reumas cuando probó estas gotitas de CBD. La eficacia también implica un estudio estadístico de campo en sujetos humanos,
por el que se acredita que esa formulación concreta, con esa forma farmacéutica, estabilizado de ese modo e ingerido en determinadas dosis, en efecto obtiene en la inmensa mayoría de los casos el mismo resultado benéfico para determinado padecimiento. Entonces, mientras no podemos acreditar esos tres criterios, no podemos en México obtener un registro, una patente para un medicamento. Y ahí es donde radica la dificultad de ese tipo de medicamentos. Afortunadamente, te tengo por ahí ¿cómo decirlo? Un hack, decimos en Logic. No son los únicos tipos de medicamentos. Tenemos los llamados medicamentos magistrales, que son estos medicamentos que a la antigua usanza, probablemente nuestros abuelos o nuestros padres nos lo platicaron, que se acudía con el boticario directamente a la farmacia, a la botica, a la droguería. Está el boticario, que es un experto en farmacéutica y en farmacodinamia, y que ahí, ya sea que conozca el padecimiento que tienes y lo que te puede recetar, y acuda a un libro viejo, le sople, lo abra, llamada la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, donde se encuentran las recetas, por decirlo de algún modo, de lo que son medicamentos. Eso, aunque no lo creas, es legal en México. Y viene una pregunta que me voy a adelantar 3 días, porque eso se responde el domingo. Pero lo que más surge es, yo quiero tener mi farmacia en línea, ¿no? Yo quiero tener mi dispensario online. ¿Lo puedo hacer? No. La respuesta es un no rotundo y absoluto al amparo de la actual regulación, porque volvemos a retomar el tema. Hoy día solamente tenemos curso legal en México para los medicamentos derivados de cannabis. Y los medicamentos, hay algunos, por su clasificación esencial, se clasifican en grados de peligrosidad o de control. Y hay medicamentos que son de libre venta, que simplemente llegas a un anaquel, inclusive los encuentras hasta en las tiendas de conveniencia, no tienen mayor control y regulación, pero hay otros, y el cannabis fue clasificado en ese tipo de medicamentos, que solamente puedes adquirir con receta y prescripción médica y cuya venta está prohibida a través de Internet, a través de portales de Internet. Entonces, hoy día no es posible legalmente poder acceder, adquirir ese tipo de medicamentos a través de Internet. No quiere decir que no se haga, ¿no? Por supuesto que hay en todas las tiendas en línea, en los marketplaces, en las redes sociales y demás, se venden muchísimos productos que inclusive se anuncian como medicamentos. Ahora, hay que tener cuidado porque carecemos de la venia, es decir, de saber de dónde viene, de saber cuál es la calidad que se requiere, sobre todo si se va a recetar. Pues, justamente tú lo decías, en este momento, cuando hablas de un medicamento alopático o un medicamento homeopático, tiene formulaciones específicas. Así es. Y de pronto, comprar un producto en Internet, pues quién sabe qué te estás tomando, ¿no? Así es. Y también, si no viene prescrito por un médico, pues quién sabe qué tanto te estás tomando. Así es, y de hecho ese es el espíritu que está detrás de la ley. Se le está tratando a la cannabis como una sustancia, sí, con amplios efectos médicos y terapéuticos, pero también como una sustancia que hay que respetar. Entonces, eso es lo que es legal en México. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el marco regulatorio del cannabis médico actualmente? Bien. ¿Qué leyes definitivamente hay que tener en cuenta hoy día? Primero que nada, Ley General de Salud. Okay. Y concretamente habría que tocar los artículos 238 y 245, que son los que nos hablan de la cannabis, los que lo reclasificaron para que pudiéramos utilizarlo como una sustancia de amplios usos terapéuticos y de baja peligrosidad. En segundo término, por supuesto, hay que pensar directamente en el marco regulatorio publicado este año 12 de enero, que es el Reglamento Médico de Cannabis. Y en tercer lugar, ya dependerá de cuál de las actividades que el reglamento médico habla. Habrá que pensar, por ejemplo, si estamos hablando de la etapa primaria agrícola, que tiene que ver con la siembra, cosecha y cultivo, lo tocaremos en su momento, pues habría que irnos a todo el marco regulatorio que regula a las semillas, a las plantas, a la zootecnia, a todo lo que tiene que ver con la planta en estado vegetativo. Y si ya hablamos de las fábricas de materias primas, los laboratorios de extracción, entonces, además de la Ley General de Salud, además del Reglamento Médico de Cannabis, pues habría que irnos a esas normas oficiales mexicanas que regulan a los laboratorios, por ejemplo, al marco jurídico también que tiene que ver con lo estatal y lo municipal, para poder pensar en determinado momento
en poner, por ejemplo, un dispensario que cumpla con todas las regulaciones de una farmacia o de una botica. Fíjate que en ese sentido hay muchas preguntas respecto de cuándo sí o cuándo no podremos comprar, podremos vender, y acertadamente comentan algunos, necesitas un permiso, por supuesto, ese es, digamos, el marco regulatorio concreto, o una licencia. ¿Y quién otorga de entrada estos permisos o licencias hoy día? COFEPRIS. Correcto. Salvo por lo que tiene que ver por la etapa primaria agrícola, en que hablaremos de otras autoridades involucradas, hoy día COFEPRIS concentra todas las facultades para autorizar cualquier actividad que tenga que ver con la planta. Ya sea que estemos hablando de importación, de exportación, de un permiso necesario para poder acceder a poder sembrar, cultivar y cosechar, la utilización de los laboratorios, de los protocolos de investigación, vamos, hasta de los permisos para transportistas, de tal modo que puedan transportar la materia prima, o las empresas de seguridad que tendrán que cumplir con los protocolos de seguridad para todo lo que tenga que ver con la planta. COFEPRIS es la autoridad a voltear a ver. A ellos es a los que hay que ir a tocarles la puerta y decirles, oye, por favor, actúa rápido, otorga los permisos que se tienen que otorgar. Ahora, ahí de pronto se confunde mucho, a lo mejor no me quiero meter demasiado en esto, pero sí hay que mencionarlo. Y es que de pronto tenemos lo que ya platicamos, la ley, la que no está todavía publicada, la que no es vigente, la que tiene que ver con los usos adultos. Y esa ley incluye como tal los usos terapéuticos. Así es. ¿Nos puede explicar cuál es la diferencia cuando tengamos ley, qué vamos a poder tener y qué no tenemos en este momento? Es decir, ¿dónde está esta diferencia respecto a los usos médicos? Por supuesto, vamos hablando de lo que va a ser legal. Todo lo que hoy directamente no puede acreditar un efecto médico y que ya sea directamente aprobado por COFEPRIS o por cualquier otro de los mecanismos legales que tenemos, formulaciones magistrales y demás, pensemos en cosméticos. ¿Una pomada? Pensemos en cosméticos, en pomadas tópicas, ¿por qué no hablarlo directamente desde este momento? Lo que a muchos interesa, oye, edibles, es decir, comida, ¿no? Muchas, en Estados Unidos y en México es común, por ejemplo, ver que algunos suplementos alimenticios, sobre todo para los niños, se prescriben en forma de gominolas, de gomitas, de panditas y demás, oye, y se les da un efecto médico terapéutico. Bien, pues esa parte de lo que no es directamente un medicamento está previsto en el proyecto de ley federal para la regulación del cannabis. Eso es lo que va a ser legal, pero que todavía no lo es. Entonces, para eso habrá que esperar, no habrá que esperar mucho tiempo. Fecha límite tenemos el 30 de abril. La tenemos en puerta. La tenemos en puerta a un mes, y por ahí dicen las lenguas, radio pasillo, radio legislativo, que probablemente tendremos ley antes. Habrá que ver cómo se concreta, pero respondiendo directamente a tu pregunta, esa ley dice, por ejemplo, para los cosméticos y para los suplementos y complementos, que se contemplarán ya en una ley, pero remite directamente a lo que indica la Ley General de Salud. Entonces, es precisamente al amparo de esta regulación que tendremos que ver cosméticos y cualquier otro tópico, pomada, todo lo que pudiera en determinado momento tener este tipo de... Amigo, ¿te parece que vayamos a la siguiente pregunta? Por supuesto. Platícame un poco más acerca de cómo puede un paciente en este momento adquirir legalmente un medicamento. Porque ya hablamos que por internet no se puede. No es legal ni siquiera, ¿no? Bien. Inclusive te pudieran detener tu paquete, podrían incluso comenzar un proceso penal por esta razón. Es correcto. O sea, a ese grado podemos llegar a estar cruzando esa línea. ¿Cómo puede hoy por hoy un paciente adquirir legalmente un medicamento de cannabis? Porque es un medicamento que requiere prescripción médica. Así es. Es decir, lo podríamos asimilar a cualquier otro medicamento que tiene restricciones. Sí. Entonces, vamos a centrarnos en el principal sujeto y actor por el que el actual marco legal existe, que son los pacientes. Ellos fueron los primeros en dinamitar las prohibiciones absolutas a través de amparos, en cabildear que esta regulación caminara y llegara al momento donde estamos, y para ellos se creó. Y si bien la industria se está fijando en todo lo demás, en que ya puedo sembrar, en que la parte de negocio, realmente son los pacientes los primeros beneficiados por esta regulación, porque ya se les pone un camino claro para poder acceder legalmente a los medicamentos de cannabis. Camino claro desde el punto de vista legal. Entonces, ¿cómo puede hoy un paciente acceder a un medicamento de cannabis? Lo primero es
tiene que acudir con un médico debidamente acreditado para prescribir medicamentos de cannabis. Correcto. Lo tocaremos en la siguiente pregunta. ¿Quiénes son esos médicos? Pero el paciente acude con su médico como lo haría de forma ordinaria. Inclusive las instituciones públicas de salud van a tener que tener de entre sus médicos familiares y de primer contacto estos especialistas, debidamente acreditados además, y el paciente adquirirá una receta médica, una prescripción médica, un diagnóstico, tal padecimiento y una prescripción médica que indicará qué tipo de medicamento o la formulación del medicamento. Y el paciente con esa prescripción médica tiene una de dos opciones: o acudir directamente a una farmacia o a un dispensario acreditado que venda el medicamento o que venda una formulación magistral donde le puedan hacer ahí mismo como una especie de saco a la medida el medicamento que le prescribió el médico. Esa es la primera opción. Y les podemos decir, guiño, guiño, que existen estos dispensarios legales y llegaremos en su momento en el Summit a eso. A ver, y que vamos a practicarlo directamente. Claro. Los que lo han empezado a operar es muy similar, perdón, hasta por la redundancia, es muy similar a las farmacias de productos pues similares, no quiero ser comercial, pero tal cual, en el sentido de que llegas, hay un doctor que por alguna razón está a la puerta de al lado de la farmacia. Correcto. Y si usted no trae su receta médica, no se preocupe, mire, pásele por aquí, ¿no? Así es. De hecho, pues, de algún modo es precisamente un modelo de negocio que ya se puede estructurar. Los dispensarios que ya tienen sus permisos para prescribir formulaciones magistrales de derivados de cannabis suelen tener una oficina al lado con un médico debidamente acreditado para prescribir cannabis. Bien. Ahora, ¿qué sucede si el paciente, aun habiendo acudido con estos médicos, que los vamos a encontrar cada vez más en todo el país, pues no tiene todavía hoy 25 de marzo, pues una farmacia, una droguería al alcance? Bueno, la opción es precisamente la primera que existió, la que marcaron los caminos de los amparos, que es con tu receta médica de un médico debidamente acreditado, acudes a COFEPRIS y solicitas un permiso de importación de tu medicamento. Ya existe ese camino, la ley o el reglamento médico marcó un camino muy sencillo, legal, para que los pacientes con su prescripción médica, en lo que México se adapta y pone ya a disposición estos medicamentos, puedan importarlo, que repito, fue el primer camino que siguieron los amparos, un permiso de importación de un productor autorizado en el extranjero. Típicamente tendrá que ser Canadá, por ejemplo, porque por la regulación actual de Estados Unidos, ellos a nivel federal mantienen una prohibición. Entonces, pues no es posible el comercio entre los estados, entre México y Estados Unidos, de estos productos, pero sí, por ejemplo, a Canadá, a Europa o a alguna otra parte del mundo donde ya estos productos están o tienen debido curso legal. Esos son los dos caminos como puede un paciente adquirir legalmente. Siempre, es importante decirlo, deberá cargar su receta médica. Justamente vamos a la siguiente pregunta, porque para eso que es exactamente la pregunta que vas a tocar este tema. Sí. Y es, ¿cómo puede un médico prescribir legalmente un medicamento de cannabis hoy en día? Claro que sí. Para todos los médicos que nos están escuchando y los que después van a ver esta grabación, como lo harían para solicitar su autorización para prescribir medicamentos controlados, es decir, esta famosísima receta de estupefacientes y psicotrópicos que probablemente nunca solicitaste en tu práctica médica porque dirías, entre comillas, no soy de esos médicos, es decir, no soy de aquellos que en efecto requiere de prescribir esos medicamentos por mi especialidad. Muy bien, pues te tengo esta noticia. Para poder prescribir medicamentos de cannabis, así se trate solo para un dolor de cabeza, vas a necesitar este recetario médico. COFEPRIS, hay que decirlo, no está preparada para la avalancha de solicitudes de este tipo de recetarios médicos que se le viene encima. No es nuestro problema, más les vale que se preparen. Los médicos ya pueden acceder precisamente a este recetario médico, que es un prescription pad, un recetario controlado, tendrá sus códigos QR limitados en cuanto a, todavía no sabemos si serán 10, 15 o 20. Una vez agotados, el médico tendrá que renovarlo, pero la primera buena noticia es, ¿qué requieres para ello? Solamente acreditarte como médico, esto es tu cédula profesional como médico general o como un médico cirujano dentista o como un médico homeópata, inclusive. Por supuesto, tu cédula,
tu título, tu solicitud y una identificación. Vamos a tener una plática específicamente para el tema veterinario, pero los veterinarios pueden porque por alguna razón en el reglamento no sale. Así es. Pues sí, te adelantas a la sesión que tendremos esta tarde y la realidad es que el reglamento médico de cannabis calla respecto de los médicos veterinarios. La respuesta es, nuestra opinión es que sí lo podrán hacer y platicaremos de eso en aquella sesión. Pero es definitivo, no aparecen en el reglamento médico. Al sí aparecer como unos médicos que puedan acceder a este tipo de recetarios en la Ley General de Salud, pues sería posible. Nutriólogos, dice por ahí Tania, no, lo siento Tania, los nutriólogos no, a menos que sean médicos generales, exactamente, sí. Y ya con una especialidad en nutrición, ahí sí, pero si solamente se tiene la subespecialidad de nutrición, entonces no será posible. Amigo, te propongo algo. Sí. Vamos a las preguntas rápidas. Por supuesto. A las de sí o no. Y hay muchas preguntas que tienes por ahí. Perfecto. De parte podríamos tomar. Podemos tomarlas para Perfecto. Tú lo comentaste, te adelantaste. ¿Se puede importar un medicamento de cannabis? Se puede importar un medicamento de cannabis. ¿Quién es el que lo importa? Es el paciente. Okay. ¿Cuál es su prerequisito? El tener una receta médica prescrita por un médico autorizado. Con eso acude a COFEPRIS, inicia su procedimiento de importación y el reglamento médico marca un tiempo relativamente corto, 15 días para obtener ese permiso. En la práctica esperemos que COFEPRIS cumpla. Buenísimo. Siguiente pregunta rápida. Adelante. ¿Puede tener problemas un paciente si compra productos de cannabis por internet? Sí, definitivamente, y no solo pacientes. A ver, los pacientes es precisamente para los que se creó esta regulación. Por favor, si alguien sí es paciente, no un usuario que simplemente cree que se beneficia, sino alguien que verdaderamente tiene no se arriesgue. La regulación se creó para él. El riesgo es altísimo porque hoy día, y como tú te adelantaste a decir, si tú solicitas un paquete, sobre todo si viene del extranjero, pero también ha ocurrido dentro de la República, si la paquetería lo abre, sobre todo cuando estamos dentro de la República, que están autorizados para abrir paquetes cuando sospechan que contienen sustancias prohibidas, o por supuesto si estás importando desde el extranjero, eso es algo que sucede mucho. Se importa y el importador, como sabe que no puede importarlo legalmente, pues le pone suplemento alimenticio, pero no dice de qué es, o peor, muestras o ese tipo de cosas. Llega a la aduana, lo abren los oficiales del gobierno, ven que es una sustancia controlada y entonces dan vista al Ministerio Público y te llega un citatorio a tu casa. En lugar de tu paquete, ¿es Amazon? No es Amazon, es el Ministerio Público con una citación. Señor, porque está usted a declarar. Exacto, entonces, pacientes, por favor, pueden hacerlo, háganlo siguiendo precisamente el procedimiento marcado por el reglamento médico. Sí pueden tener problemas. Y por último, esta tercera pregunta rápida. ¿Puede tener problemas un médico si prescribe cannabis sin permiso? Sí, doctores, ustedes lo saben. No prescribirías, por ejemplo, un opioide, no prescribirías morfina si no tienes las debidas autorizaciones porque sabes que estarías incurriendo en un delito. Y lo mismo sucede con la cannabis. No ha cambiado. Si bien esa percepción de peligrosidad que tenemos de la planta, sobre todo desde el punto de vista médico, aplica también para los productos provenientes de CBD de cáñamo. Nuestra regulación no distingue para efectos de lo que es delito o no, no distingue actualmente del CBD y del THC. Todo lo que tenga que ver con cannabis está prohibido si se realiza sin permiso. Entonces, doctores, tienen acceso a pedir su recetario médico, solicítenlo y una vez que lo tienen, acábenselo, utilícenlo, beneficien a sus pacientes, pero por favor, precisamente no lo hagan sin los debidos permisos y autorizaciones, porque ustedes mismos lo saben, están incurriendo en delitos y nunca se sabe quién será el chismoso que diga, yo conozco un doctor canábico y que a lo mejor no tiene el permiso de hacerlo. Sí, la verdad es que si bien es cierto, podrán decir muchos, oye, pues ¿cuánta gente hay afuera que anda haciendo cosa y media que de pronto parecería a todas luces ilegal? Sí. ¿Qué probabilidad tengo yo de que no suceda? La verdad es que no creo que quieran jugar con ese riesgo porque penalmente, platícanos cuál es la consecuencia. La consecuencia es de 10 a 25 años de cárcel, como de saque, más los 100 a 500 días de salario mínimo, dicen las 500 UMAS. Entonces, creo que no vale la pena. Y bien dices, la percepción de riesgo es baja.
Simplemente por comentar un número, podrían considerarlo mayor o menor, pero la realidad es que lo hemos visto aumentar en este año. Sí. En las últimas 2 semanas hemos recibido por lo menos 10 consultas de personas que recibieron citatorios, precisamente por estar importando productos con CBD o de cualquier otra naturaleza, pero con cannabis, ya sea importando o enviando dentro del país a través de la paquetería. Mira, cuando menos te va a quitar el sueño un buen ratito, ¿eh? Sí, vas a gastar en abogados independientemente de que pase solo un fin de semana. Sí. Bueno. Hay un montón de preguntas de la gente. Esta plática ha sido usted traída por Logic. Y bueno, vamos, tenemos aproximadamente 5 o 10 minutos de posibilidad de abrir preguntas y respuestas. Ustedes seguramente tienen algunas. Dejamos ese espacio justamente para escuchar las preguntas del público. Preguntas por escrito, obviamente. Entonces, ¿por ahí tienes alguna? Sí, de entrada le voy a dar prioridad a las que tienen que ver con los médicos, que es propio de esta sesión. Correcto. Por ahí, Yesenia preguntaba que si como un médico, ¿puede el médico solicitar productos para él mismo convertirse en el distribuidor de su paciente? Bien, el reglamento médico no dice que no se pueda realizar. El hecho es que habría que encontrar el camino legal para poder un médico prescribir y a la vez poner o dar acceso a sus pacientes a este tipo de medicamentos. Por el modo como el reglamento lo prevé, el médico tendría que tener una farmacia o una droguería para poder cumplir con toda la regulación. Habría también la posibilidad de convertirse en un distribuidor autorizado de alguno de los establecimientos que ya tienen el permiso para comercializar, pero volvemos a lo mismo, el paciente tendría que acudir directamente. Entonces, no podrán los médicos tener las muestras como suele ocurrir con otros tipos de medicamentos y otorgarlas a sus pacientes. El paciente acude, obtiene su receta médica, su prescripción y tendrá que ir el paciente a obtener su medicamento. Paulina nos pregunta que ¿dónde se obtiene esta autorización? Directamente ante COFEPRIS y afortunadamente la autorización para prescribir estupefacientes y psicotrópicos no es un trámite centralizado, puede hacerlo el médico directamente en su ciudad, en la oficina delegacional de la COFEPRIS. Presentará todos los documentos que solicita el reglamento médico de cannabis, llenará la forma cuando exista, hoy día todavía no están creadas las formas, la papelería para hacerlo, pero puede hacerlo a través de un escrito libre y teóricamente debería recibir respuesta con su autorización en 5 días hábiles. En la práctica es muy probable que le tome un periodo de adaptación a la autoridad para aprender qué es lo que tiene que responder, cómo tiene que responder. También la autoridad está aprendiendo. Yo les diría, por un lado, tengámosle paciencia, pero por otro lado, presionemos, obliguémosla a que empiece ya a otorgar lo que por ley es derecho de los médicos para su profesión y de los pacientes para poder acceder a este tipo de productos, ¿no? Hay muchas otras preguntas que tienen directamente que ver con qué tipo de productos ya se podrán o no se podrán. Me encanta esta de aquí, que tiene que ver con la distinción entre CBD y THC. Recordemos, como ya adelantamos, quizá no lo comentamos, pero vale la pena enmarcarlo. Tenemos la industria médica del cannabis, que es la que ya es completamente legal en México. Tenemos la industria del uso lúdico del cannabis o del uso adulto, que es la que en México hoy día todavía no es posible, es completamente ilegal y está cerrada, pero se está discutiendo una ley para abrirla. Y tenemos la rama industrial del cannabis, que no produce medicamentos, que no genera productos con contenido de cannabis, como comidas, bebidas, pomadas y otro tipo de productos, sino que tiene que ver directamente con los usos para otras muchísimas industrias del cannabis. Bien, hoy en México solo tenemos abierta la rama del uso medicinal y dentro de la rama del uso medicinal no existe distinción respecto de un medicamento con CBD o con THC. Es por eso que, por un lado, ambas se consideran igualmente peligrosas y controladas, aunque en la práctica no lo sean, pero por otro lado, también se permite poder trabajar con THC y con CBD a los médicos. Esto es importantísimo, porque hay padecimientos que requieren una combinación de por lo menos esos dos cannabinoides para poder precisamente tratar mejor el padecimiento del paciente en concreto. Bien. Nos quedan un par de minutos más para algún par de otras preguntas que puedan estar por ahí, que
creas que consideres interesantes, hay muchas. Sí, la realidad es que hay muchísimas. Algunos piden nuestros datos de contacto. Logic está disponible para ustedes directamente en la página. Por favor, pasen por ahí, dejen su mensaje. Muy probablemente alguien los atenderá. Hay una muy buena distinción que tiene que ver con el CBD derivado de cáñamo. Creo que vale la pena entrarle de lleno a eso. Híjole, porque sí. va a enmarcar el resto del summit. Porque sí, es un tema interesante e importante y esto tiene más que ver con la industria en general. Exacto. Y es que hay que tomar con consideración que en Estados Unidos lo que es permitido de manera federal, pues es el Hemp Act, ¿no? Que es esta ley que permite de forma federal la producción de cáñamo. Correcto. Y que de alguna forma para los grados farmacéuticos o los grados de especialización, pues no es el más apropiado. Así es. Y hay una sobresaturación de este producto. Por otro lado, también hay que saber, y es súper importante, y aquí discúlpenme, a lo mejor me estoy metiendo en donde no debo, pero es bien sabido que en Oregon y en Washington State, los años pasados, sobre todo por el grado de humedad que hay en esos lugares, parte de la producción no ha tenido la calidad necesaria y pues para no perderla se ha ido al mercado negro. Así es. Y cuando de pronto ustedes están recibiendo por Tijuana de forma obviamente de contrabando, de forma ilegal, es tráfico de drogas, pero a la inversa, no como la conocemos normalmente, sino a la inversa, pues este producto es un producto que tiene hongos, es un producto que no tiene la calidad adecuada y es un producto que se está distribuyendo en goteros, de los cuales por eso hacemos tanto énfasis y tanto hincapié que por favor se abstengan de consumir productos que se venden por internet, porque muy probablemente esos goteros no tienen una cromatografía, no tienen una venia legal, no tienen un cuidado, no tienen una calidad y probablemente los efectos terapéuticos que están buscando no se van a dar. Así es. ¿No? Así es. Por no decir que pueden llegar a tener hasta incluso un daño en el cuerpo. Entonces, sí. Tema complicado. Por favor, complementa porque la parte empezó con toda la cuestión de... No, creo que es validísimo esta aportación precisamente porque hay una gran confusión respecto de si lo que proviene del cáñamo, como ya tiene un curso legal en Estados Unidos, sobre todo el CBD derivado del cáñamo, también podrá traerse a México y la respuesta es que no. Y esto tiene que ver con lo que en Estados Unidos se entiende por cáñamo. El cáñamo en Estados Unidos no se entiende desde el punto de vista técnico como esa planta macho, ¿no? Sino simplemente como todo lo que derive de la cannabis y que contenga menos del 0.3% de THC. Entonces, todo lo que no sea 0.3% de THC es considerado cáñamo o derivado del cáñamo y puede ser CBD, pero puede ser cualquiera de los otros cannabinoides. El CBD porque es el más fácil de extraer y que en mayor abundancia se encuentra. Pero realmente, para efectos de la regulación mexicana, no hace diferencia si el CBD lo creaste en un laboratorio, lo extrajiste de lo que en Estados Unidos se conoce como cáñamo, lo creciste en tu casa o simplemente lo compraste. No importa de dónde venga, no importa cuál sea su origen, aun si se trata de las semillas de cáñamo. Si estamos hablando de cannabinoides, en México requieren receta médica, en México se requiere esta prescripción médica o cualquiera de las autorizaciones también en su momento existirán como un registro sanitario. Entonces, no hay que confundir lo que en Estados Unidos se entiende como cáñamo, lo que en Europa se entiende como cáñamo y lo que hoy día, para efectos de la regulación en México, entendemos como CBD o THC. Bueno, amigos, debo recordarles que durante estos 4 días habrá bloques legales específicos de cada una de estas áreas. Hoy hablamos exclusivamente de doctores. Seguramente tienen dudas que tengan que ver con medicamentos, lo vamos a ver mañana. Seguramente tienen dudas respecto a, oye, yo tengo un terreno, quiero sembrar, ¿qué debo hacer? Bueno, lo veremos con mucho detalle el día sábado. Si tienen dudas respecto a comercialización, importación, generación de negocios, lo verán con mucho detalle el día domingo. Y hoy por la noche, por ahí de las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, veremos todo lo que tiene que ver con la industria veterinaria, que la realidad es que dentro de las industrias parecería que es la que tiene menos dificultades de entrada, ¿no? Barreras de entrada, como se desconocen, esta parecería que puede llegar a ser una buena alternativa. Y bueno, a partir de este momento, la siguiente sesión es imperdible, de verdad, imperdible. New Frontier Data, que es
el agregador de datos más importante del mundo, nos acompañe para darnos toda la información que tiene que ver con la industria mexicana. Ellos tienen todo concentrado y nos van a revelar estos datos tan valiosos que van a ser pepitas de oro verde para efectos de lo que viene para ustedes. Entonces, no me queda más que agradecerte. La intención de todas estas dinámicas es que sean ágiles, que vayan al punto, que estén concretas. Que tengan la mayor información posible. Hay una pregunta recurrente, vale la pena adresarla ahorita, que es, sí, todas estas sesiones las van a poder consultar de forma posterior, estén atentos a sus correos, ¿sí? Son para ustedes, quedan para ustedes y para la posteridad. Simplemente hoy día aquí ustedes tienen la primicia y pueden interactuar con los presentadores. Esa es su ventaja. Gracias de nuevo por estar aquí y bienvenidos al Cannabis Mexico Summit. Que estén muy bien. Gracias por todo.